Se va a la verga el Bulk. Bienvenidos a los magios, camaradas. Recuerden que we do. Buenas noches y bienvenidos una vez más y por tercera temporada a su programa favorito, preferido y usual, convencional, Los Magios de Homero Archundia. El día de hoy estamos estrenando temporada y la vamos a estrenar con un temazo, uno de esos que me gustan muchísimo. Volvemos a los históricos, empezamos con lo seguro, de eso que tanto nos gusta platicar. Tenemos un temazazo y vamos a, antes de empezar con este gran tema, antes de empezar con la introducción, porque hoy vamos a tener mucho de qué hablar, mucho contexto, vamos a empezar saludando a mis queridos hermanos por tercera temporada, un año después. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto que ya se nos hizo esta bonita costumbre, qué gusto que podemos seguir discutiendo y hablando de los temas que nos interesan y que lo podemos hacer en un futuro cuando estemos todavía más viejillos. Vamos a escuchar nuestras grabaciones. Entonces, muchas gracias, amigos, y quiero empezar con Mr. Bulk. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos, buenas noches a todo el bello auditorio. Gracias por escucharnos. Mr. Rich, rápido, conciso. No mames, yo sí quiero... Yo sí vio, ni después del programa pasado que no me dejaron hablar. No tengo ni idea. ¿A qué me recuerdas, Estás viendo que el no había escuchado, todavía no he escuchado el anterior, pero bueno, eso es tarea. Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Ya es la tercera temporada, de verdad estoy muy contento y sobre todo... energético por venir a aprender de este tema, que es muy interesante. Por ahí estaban platicando antes de empezar a grabar, que ahí está bien loca esta historia de lo que vamos a ver. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos y bueno, ahora sí que cedo la voz. Mr. Don Justino, ¿cómo está usted? Pues muy, muy contento de estar nuevamente con ustedes, cabrones. Hoy no hay cabronas, magias. Entonces, pues un honor y un privilegio nuevamente poder estar con ustedes y deleitarme de su conocimiento. Y una vez más aquí para aprender de todos ustedes, sin extenderme más, porque ya ven que casi no me mama eso de las extensiones. Cedo la palabra. No sé, don Justino. Pero es buena información. Le maman las largas. Me mama alargarlas. Muy bien, don Está más Justino. cabrón, don Justino. Muy bien, don Justino. Pues hablando de putadas, Mr. Label. ¿Cómo está, mi amigo? Buenas noches, mis hermanos magios. Feliz de continuar en este ejercicio. Les agradezco de todo corazón su esfuerzo, su tiempo que pasan aquí conmigo. Lo aprecio mucho, lo valoro, me gusta mucho. Y qué mejor que continuar con esta historia chingona que traemos. El día de hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa. Ya lo dijeron, tema histórico, tema cabrón. Cambió la historia. Sí, una de esas historias de la humanidad. De la humanidad. No solo de los rusos, pero el pueblo ruso, bueno, ha pasado una situación extraordinaria. Historias particulares, tiene una historia. Sí, siempre, además los ponen como los malos, ¿no? Siempre en todos lados a los rusos, en las películas, en el lado del occidente. Pero la vida del pueblo ruso ha sido... Les quiero empezar un poquito con el contexto histórico y social, para ver de qué estamos hablando, ¿Qué significa? en qué años vivieron estos cabrones, más o menos qué es lo que estaba pasando en el puto mundo, qué es lo que hicieron ellos. Contexto, que es un chingo. Sí, me voy a ir bien atrás, pero es un ejemplo rapidito, nomás para que... Contexto. Chécate este datito, güey. Iván III, el gran príncipe de Moscú, controlaba 460,000 kilómetros cuadrados en 1462. 460,000, pon atención a esta cifra. Iván IV, 2,800,000
kilómetros cuadrados en 1533. 5 veces. Boris Godunov, 5.400.000 kilómetros cuadrados. Triplicando. Para fines de siglo. En 1700 el imperio sumaba 15 millones de kilómetros cuadrados con la conquista de Siberia. O sea, en una pinche cosa de 100 años, Una expansión. una pinche expansión, Exponencial. 15 millones de kilómetros conquistando la Siberia. En esta misma época, Europa tomaba rápidamente posesión de México y Sudamérica y un poco más lentamente de Norteamérica. ¿Cuánto en territorio será? Yo creo que hay una equivalencia en territorio, ¿no? Esta frase chingona. Fenómenos del mismo capítulo de la historia de la humanidad. La expansión europea. Hacia todos lados. Hacia todos putos lados. Qué perro que se van hilando los temas que platicamos luego, güey. Y es mejor que traes otra partecita del cuento y dices, cabrón, aquí se conectan. Ahora y tiene sentido. El pueblo ruso, cabrón, la gente que vivía ahí en esas épocas, orgullosos de haberse chingado a Napoleón. Hablamos ya de Napoleón. Acababan de tener una de esas victorias. Tienen que escuchar una rola extraordinaria de Tchaikovsky que se llama Obertura 1812. Conmemora la victoria de la resistencia rusa en 1812. Y está perrísima la pinche rola. Trae pedazos de la marsellesa. Así, y cañonazos, güey. Aquí fue donde nos chingamos a Napoleón, cabrón. El pinche orgullo de la sociedad rusa por Detener. Por haber detenido. Además, cabe señalar que una dinastía que venía gobernando, que venía siendo la misma dinastía gobernando 300 años. Era una dinastía de 3 siglos. No quiero decir una burrada, pero podría afirmar que la dinastía más larga. Más longeva, exactamente, en el ejercicio del poder. Entonces, creo que señalas bien, el orgullo que representaba el pueblo ruso era predominante, pero también una de las naciones, creo que es el término más correcto, más empobrecidas y más atrasadas de toda la Europa o de toda esta nueva ola conquistadora. Inclusive el propio Engels, lo veremos un poco más adelante, pero el propio Engels no los tomaba, no los calificaba como... nadie esperaba que la revolución rusa, que llevaría hacia la implementación de este modelo socialista y que siguiera estas ideas, nunca pensarían que serían los rusos, porque los consideraban una sociedad atrasada 2 etapas, no una, 2 etapas, ni siquiera los consideraban capitalistas. Ok, esto está muy perro, güey. También pinche se compara también con la Revolución Mexicana o con otras revoluciones que conoces. O sea, ya conocemos esta puta historia, Y los años son, haz de cuenta. No nos vamos a sorprender, cabrón. Es la misma historia de los romanos repitiendo. Son las mismas pinches historias, güey. No hay nada nuevo. Contexto social, una cosa de las que parecieran que no cambian nunca. A finales del siglo XX, bueno, cambian algunos nombres, pero en esencia es lo mismo. Sí. El imperio zarista, monarquía, autócrata, absolutismo. Nicolás II es el zar. Ya lo dijo Monkey, de una familia de cabrones de 300 años en el poder. Apoyo iglesia ortodoxa y minoría rica. Unos pocos cabrones. Una desigualdad imperiosa, una clase baja muy muy baja y una clase alta muy muy alta sin clase media. Minoría campesinos propietarios que les llamaban kulaks a esas madres. Okay. Unos pinches campesinos, poquitos. Sí. Mayoría campesinos casi esclavos. Minoría obrera, porque la pinche industria no está muy desarrollada. No está muy desarrollada, se va iniciando la revolución industrial y eso, un contexto del contexto, imagínate cómo andamos. Ahí se crea una nueva casta o una nueva sociedad, que es la sociedad obrera. No existía, no comparte las condiciones con los campesinos, por ejemplo, pero sí
También básicamente esclavos. Condiciones brutales, minería obrera, Rusia no industrializada. Algunas ciudades, sí, algunos hacia la Europa, hacia la parte europea de Rusia, más industrializados, pero un país principalmente rural. Rural, casi en su mayoría. Con condiciones Con economía basada en la agricultura, para empezar. sí, con condiciones en algunas ciudades a menos 40 grados. O sea, No mames. La mayoría de las mayores ciudades rusas también eran hasta cierto punto caprichos en algún momento de algún gobierno, de algún gobernante. Por ejemplo, San Petersburgo, en ese momento, que se llama Petrovsk, no me acuerdo cómo, Petrogrado. Petrogrado fue una ciudad que se creó por mero capricho, capricho y no, de Pedro el Grande, uno de los grandes zares de los romanos. Pedro el Grande, el nombre no lo tenía nomás por guapo el güey. Creó una ciudad ahí porque necesitaba un puerto para poder administrar y seguir administrando las nuevas conquistas. Ellos siempre habían tenido, ya saben, todos los imperios siempre están en guerra con otros imperios, todo el tiempo. Y ha habido conquistas y ha habido derrotas, entonces territorios van cambiando de mano. Para poder ejercer un control sobre más preciso, se creó una puta ciudad en un lugar donde no creía. Se creó una ciudad donde no era posible, metió la maquinaria rusa, lo mejor que tenían de tecnología en ese momento, y trasladó el gobierno hacia San Petersburgo, que antes era Moscú, después volverá a ser Moscú. Pero entonces, las condiciones, esas pocas ciudades eran ciudades con un interés meramente político, pero realmente todo eran villas, eran campesinos generalmente, eran muy pocas ciudades. Dame un segundo y voy. Aunando y sumando a lo que nos están compartiendo el Monkey y el Davo, en esta parte del contexto, viene a sentar las bases de un pensamiento y de una ideología que toma Lenin. Antes todavía no voy a la revolución, no me voy a adelantar. Sobre una ideología que planteó Marx como alternativa de cambio del sistema capitalista. Como tú lo dices, no era tan capitalista porque la industrialización era muy baja en Rusia. Los que se estaban industrializando eran los europeos y los chinos, los asiáticos. Pero incluso toda esta zona de esa parte del mundo era la potencia menos fuerte de esa época, económicamente hablando. Entonces, Marx, a mediados del siglo XIX, propone la revolución como padre del socialismo científico, junto con Engels, a lo que hacen ellos el manifiesto comunista, que brevemente dice algo así como: la economía regulará a la sociedad, la estructurará por medio de una estructura y una superestructura, que regule nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Exacto. Habla sobre el robo de la clase burguesa a la clase obrera por medio de la plusvalía. Aquí nace el término de la plusvalía. Y habla sobre crear un estado obrero, un sistema comunista. Sí. A partir de estas ideas básicas nace todo esto, lo toma Lenin. Exacto. Y la propuesta de Marx era por medio de una revolución. Así lo plantea. Por medio de una revolución, pero sí existe una diferencia ideológica entre lo que plantea Marx y cómo lo ejerce después el Lenin. Marx planteaba una revolución pacífica, un robo, tú mismo lo dijiste, una suplantación hasta cierto punto, la creación. Sí, la revolución se puede dar de muchas maneras. Sí. Cada quien lo entiende o lo propone de alguna manera. De otra manera. Lenin insistía en el aspecto dictatorial. Pero bueno, no nos adelantemos tanto a la quiero mencionarles una cosa, escuché, yo no sé, que Lenin pensaba que incluso a él no le iba a tocar en vida o a su generación, por el poder de los zares y otras condiciones, esa revolución.
ni de la manera de quemar, ni por la manera de la violencia, él no creía que le iba a tocar. Mataron a 2 millones de personas muy convencidos de que la querían ver. Entonces, pues, sí. Pero él creía que no le iba a tocar. Es un cambio muy gradual. Pues se dan ahí coyunturas, incluso, no sé si lo traigan o lo quieran decir, de la revolución de 1905. Sí, justo. Siguiendo, Dale. ¿Traes algo de la revolución? ¿El contexto? Un poco, porque dice Lenin, dice, puta cabrón, teníamos una oportunidad auténtica de un levantamiento auténtico de los obreros y de los campesinos Y no lo tomamos. y no lo aprovechamos, lo desperdiciamos. Cosa que no va a volver a cometer ese error. Ya, no Va a vamos a aprender. tener esa oportunidad que teníamos. Va a aprender de ese error. Que Pues, se da con el Domingo Sangrientos. el ¿Quieres Domingo platicar de Sangriento. Nada más, un contexto Dale. y nos platicas. ¿Qué pasa en 1905? Básicamente una rebelión, una huelga, una protesta que hacen afuera del palacio. Se junta una muchedumbre de campesinos. el Palacio de Invierno de San Exacto. Petersburgo? Se junta una muchedumbre para exigir tener un encuentro con el zar. Decir, Sí. ni madres, no nos vamos a ir de aquí hasta que no nos atiendan. Nos está yendo de la chingada. Y el zar dice, kill them all. Incluso escuchaba y leía que la protesta era súper tranquila, Sí. pacífica. El tema era la protesta de los obreros y campesinos, el incremento salarial y las condiciones de trabajo, una mejora. Una mejora, Pero no venimos había- a negociar, no estamos tomando No nada. era un tema político, No. no era violento, no era, o sea, era la gente decía, hay que juntarnos para que el zar nos escuche. Vamos a darle contexto a ese contexto. El zar decide, yo no voy a aguantar que me den, mátenlo, dispersenla, acaben con esos revoltosos. ¿Por qué? Es una dinastía que viene de 300 años, pero el zar Nicolás era el bufón de todo mundo, le quedaba grande, según sus conspiradores, obviamente. Vivía una época un avispero, el avispero estaba muy movido, y estaba peleando la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, estaba envuelto en la Primera Guerra Mundial. Había muchos intereses metidos, obviamente, no solo de grandes familias, y habían tenido muchas bajas, había estado siendo un gasto grande, Fuerte. un gasto fuerte, en un momento en el que el horno no estaba para bollos. Y recuerda, no sé si lo vas a mencionar, que también venían de la guerra con los japoneses. Acababan de venía de, Y o sea, venían de el esa horno no estaba vergüenza. para bollos. Acaban de perder con los japoneses. Les estaban poniendo unas putizas en la primera guerra que terminarían ganando, en comillas, pero que muchos aseguran que no era así, que realmente lo estaban perdiendo. Los alemanes iban ganando. Les estaban poniendo una chinga. Empezaron a hacer levantamientos o levas forzadas, o las levas son forzadas, empezaron a hacer levas en el ejército, que es reclutamiento forzoso, y el 80% del ejército eran campesinos. Recordemos que Rusia, su economía está basada en la agricultura. Si dejas sin campesinos al campo, pues no va a haber cosecha. Si no hay cosecha, tu economía empieza a valer madre. Se pusieron el cuello, se metieron en muchas batallas por un ego, por querer recuperar grandezas, le hacen un juego muy feo al zar. Tiene una esposa, su esposa, la zarina es Alejandra, que tiene orígenes alemanes. No sé si recuerdan o si escucharon la figura de Rasputín. Que Rasputín era también un extranjero que había llegado a ser influyentísimo en el gobierno de Nicolás, porque era el que le susurraba a la zarina. Y la zarina hasta cierto punto tenía mucha influencia. Era la que tomaba las decisiones. Era la que tomaba las decisiones. ¿Eso qué hacía? Que todos lo atacaran con eso, pinche blandengue. Pinche cabrón que no puedes ganar nada, ni una conquista. Y el ego mancillado del pobre Nicolás, pues lo hacía a permanecer pues vamos a ganar esta guerra a como dé lugar. Aunque tengamos que mandar a todos los rusos para allá, vamos a tener que... Y en una guerra de desgaste muy cabrona. ¿Qué es lo que pasa este domingo? Dice, es un manotazo mal dado. Yo no voy a permitir que sigan diciendo que es un blandengue. Ahora hasta el pueblo me viene a exigir. Kill them all. Previo de ese contexto, hablando de Nicolás, no sé si sabían que
falleció, creo que joven, a los 46 años, Alejandro III, su padre. Y que uno de los ministros, o varios ministros, cuando se dio este evento, Alejandro creyó que todavía le quedaban unos 20 años de vida y medio digno para formar a Nicolás. Apenas lo quería entrenar. Pero ya no le alcanzó. Entonces Nicolás es, aquí lo decía de una muy buena manera, y lo hemos mencionado sobre todo en Roma o en algunos otros capítulos, del tema de esta monarquía hereditaria, de cómo heredar el poder, y que lo decíamos en los romanos, muy claro, que no precisamente eres el más apto o el más capacitado por la herencia. Entonces le pasa algo así a Nicolás. Sí. Tanto que la zarina es la que toma las decisiones, ¿no? Hay muchísimas historias, ya después se ha romantizado también mucho. 2000 muertos. 2000 muertos 2000 muertos ese domingo. En el domingo sangriento. Ese domingo sangriento estuvo muy sangriento. O sea, y los que no muertos heridos. Entonces, la popularidad del zar para abajo, ¿no? Para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Empieza, en ese momento Lenin, voy a avanzar un poquito más para allá, Lenin no está en Rusia, Lenin está exiliado, si no recuerdo, en Finlandia, algo así. Lo mandan para unos pueblos cercanos a Siberia. Exacto, está exiliado, y los alemanes, en una movida estratégica impresionante de inteligencia de política internacional, empiezan a financiar. Lo mandan en un tren, los alemanes, en un tren alemán, lo regresan con una feria financiado. Que dicen que no lo quería aceptar. Que Lenin pues mira, yo no lo vi con muchas ganas de regresarlo. Y lo escuché y lo leí así como tú lo dices, una jugada maestra. Una jugada maestra de los alemanes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? Ese cabrón... Espionaje. Yo creo que para empezarnos a adentrar ya como a la ideología de la revolución, dos cosas que hacen magnífico, y que eso es de los alemanes, yo insisto. Lenin va a tener el arma de la dialéctica, un estupendo orador. Es un orador obviamente populista, con una propuesta que hasta ese momento no era la más popular, pero que empieza a ganar adeptos porque, no mames, su pinche eslogan era pan, tierra y paz. Pan, tierra y paz, güey. En un momento donde el zar está llevándose a la gente a huevo a combatir una guerra que están perdiendo, donde los militares ya se están los militares no quieren ir ya, güey. Hay muchos problemas de deserción. Los campesinos ya no quieren, todo mundo quiere que esa puta guerra pare, güey. Todo el mundo, porque saben que están 400, en un momento, justo antes de la revolución, hasta mala suerte tiene el pobre Nicolás. Hace una buena jugada, empieza a avanzar, le mete ni madres, hace levas, rellena otra vez, refuerza el ejército, hace una jugada con los alemanes le hacen una contrajugada, en un enfrentamiento le matan a 400,000 soldados. Eso le rompe la espina dorsal a la confianza que podían tener en el zar. Si me permiten un comentario, especie de resumen, y el comentario va en el sentido de como la Revolución Mexicana y tantas otras historias, influyen tantos factores y juegan tantos personajes que incluso la suerte, el tiempo, las buenas decisiones, todo tiene su relevancia en la historia final. Pero son fenómenos complejos, no solamente podemos decir, es que el zar era un pendejo, es que este güey hizo... Claro, juegan tantas cosas, la sociedad y las ideas y quién las vende mejor. Por eso quiero hacer este breve resumen ya para seguir. De la condición de la sociedad, que lo vimos en todas las otras putas guerras. Descontento social, obreros y campesinos, el putazo en Manchuria, ese pinche territorio arriba de Corea del Norte, entre Mongolia, China y Japón, un pinche putazo de tierra, ahí se los chingaron los japoneses. Brutal también, ya sabes, perdieron un chingo de barcos y batallas, y ahí todo lo... La mayor grandeza de Rusia eran los hombres, los mataban en las guerras. Pinche derrota cabrona. Manifiesto Imperial de Rusia. El zar otorga algunas concesiones, tierras y participación
Algunos Después de cabrones. ese domingo sangriento. Sí, Medio sí. quiere recomponer. Es que matamos a 2000, señor. Bueno, está bien, Bueno, dales de- diles que vamos a hacer un órgano consultivo que se llama la Duma. Más descrito que de cierto, pues. No, en el facto no era así. Pero Se- es el primer pinche indicio de una Indicio- constitución, indicio de- o de, sí, una sí. de un reglamento. Sí, se habla un órgano monárquico constitucional, que el rey se reía de eso, pero constitucional. Se empiezan a crear organismos soviets, trabajadores campesinos en las ciudades. Pinche descontento social se vio con Hidalgo y se Eso vio es- con Zapata y se vio en Eso todos está, lados. Eso está cabrón. cagadísimo. Déjame dar una particularidad de eso. Cuando pasa ese pinche descontento, no estoy seguro si es en el 905, creo que sí. Los soviets, ¿cómo se crean? Cuando está esta puta huelga y está la putacera, de repente la gente ve que hay una revolución y van hacia el town hall, al palacio municipal, lo que sea, güey, a la representación del gobierno de ahí, a buscar líderes. O sea, a ver, ¿quién quedó, cabrón? ¿Quién va a ser el líder? Al ver que no hay líderes, se organizan entre ellos. Dicen, bueno, pues entonces, en lo que estos cabrones se deciden a ver qué pedo, pues tenemos que organizar y se hacen esas como comunas, güey. Esa es la base, yo creo, de que empiezan. De ahí se agarran. De ahí se agarran. Pues sí, güey. Sí, realmente. De ahí se agarran los bolcheviques, de esa fuerza. Pero los soviets son organizaciones comunales que asumen la organización comunal en lo que se acaban los putazos, güey. Y comienzan a tener cada vez más como organización porque nunca se disuelven como en otras ocasiones. Siempre ha pasado que hay gobiernitos o organizaciones que se disuelven en cuanto esos permanecen. Porque no estaban representados, los campesinos no estaban representados. Y empiezan a tener una jugadita. Creo que esa es otra característica de los rusos. Muy orgullosos de sus participaciones y muy politizados todos. Para ese momento todos están muy politizados. Que es lo que permite todo eso. Sí, no sé quién más adelante plantea estas elecciones pensando que, o sea, el 90% somos campesinos, cabrón, todos van a votar por esta pinche opción, cabrón. Claro, nadie puede no estar de acuerdo con esto. Dice. Revolución de Febrero, marzo 1917. No, ¿sí? Sí, Revolución de Febrero que es en marzo. ¿Por qué? Los rusos, imagínate cómo estaban de atrasados hasta cierto punto. Usaban el calendario juliano, no el gregoriano, que era lo que usaban todos los demás, cabrón. ¿Sabes? Que todo el imperio romano. Exactamente. Entonces, estaban atrasados en días, 13 días, cuando la Revolución de Febrero ya era marzo para todos los demás imperios, nomás como acotación. Febrero o marzo de 1917. Todo lo que no es Sí, como febrero. no, por eso lo tenía ni así anotado, güey. Ya me acordé, dije, sí, tenían esa mamada, güey. Por eso. Ok. La de octubre es en noviembre, güey. Sí, está loco. Soldados obreros invaden el Palacio Tauride. Vete a buscarlo a Google para que lo veas. Está el pinche palacio destruido, reconstruido. No hay muchas fotos, quiero ver cómo es por dentro, de seguro la pinche opulencia. Pues, no tanto porque recuerda que los Romanov sí eran los primos pobres de las familias reales. Pero reales. ¿Palacio qué? No le sirvió de Tauride. mucho. Su primo, el rey Jorge, lo mandó Mis, a la mis- verga, güey. mis diamantes me protegerán de las bayonetas. Anastasia, sí. Ah, ¿verdad, Por un cabrón? ratito. ¿Qué? ¿Quieres contar esa historia? ¿Dónde vamos? La toma del palacio. Sí, pues la toman. La revolución de febrero. Empieza la revolución de febrero. Acabar con el hambre, terminar con la monarquía. Bueno, yo sí traigo un poquito más de cómo empieza. Viene ese pedo, hay otra huelga, empiezan los levantamientos. Otra vez, el zar dice, kill them all, chinguenlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ejército, primero sí les pone una putiza y ya después ven una coyuntura, ya nadie quiere a Nicolás. El ejército lo traiciona. El ejército dice, chinga tu madre, ¿no? Y viene uno de los generales, que es el general Kerensky, Fue el gobierno provisional. forma un gobierno provisional, güey.
El ejército dice, ¿sabes qué? Chinga tu madre, ya hay un golpe de estado y se forma un gobierno provisional. Pero hay una característica cabroncísima que yo creo que no se ha dado en ningún otro lugar más que en Rusia, güey. Hay un gobierno provisional, pero no gobierna sobre todo, no es la única facción. El gobierno provisional tiene que negociar con los soviets, por ejemplo, que son estas organizaciones, y tiene que negociar con los partidos, y hay muchas representaciones, muchos grupos de poder. El gobierno provisional no representa a todos. La Revolución Mexicana. Uh-huh. Como sí, básicamente. ¿Ok? Está cabroncísimo. No sé si traen ese dato. Esa revolución o ese golpe, esa revolución de febrero, hubo 100 muertos. Es una revolución de las tomas de poder más limpias. Después viene Lenin y dicen, fuck you, fuck them all, ¿no? Pero en ese momento, 100 muertos, güey. Y capturan a la familia real, la encarcelan. Primero no la van a matar de inmediato, la van a tener por ahí. Porque este gobierno provisional realmente son bastante liberales. Lo primero que hacen es dotar de derechos un chingo. Empiezan a dotar derechos, pero, tremendo error, como ya lo hemos visto, un gobierno blandengue, un gobierno conciliador, un gobierno que no quiere venganza, un gobierno que dice, no, ni pedo, güey, nosotros ya tenemos aquí San Petersburgo, estamos compartiendo el gobierno con el soviet que no era San Petersburgo. Como Madero. Así, güey. Yo creo, cabrón. Hay amnistía, güey. Y el peor error que comete el gobierno provisional en ese momento, van a continuar en la primer guerra mundial. Le dice, oye, no, cabrones, es que la nación se comprometió a cosas. No podemos nomás retirarnos. Aquellos hijos nos van a decir pinches traidores, nos van a decir cobardes. Entonces, para mi punto de vista, el gran error del gobierno provisional, que era progresista y liberal y empezó a repartir derechos. 2 errores. No se salen de la primera guerra y no empiezan a repartir tierra, que eran las pinches... Las 2 garantías. Eran las 2 demandas principales. Uno, la pequeña, o los obreros en ese momento, mejores condiciones, 8 horas, chinguen a su madre, yo quiero trabajar 8 horas. Derechos fundamentales, básicamente. Vacaciones. Sí, derechos. Pero este gobierno provisional comienza a hacerlo, pero blandengue, ¿no? Amnistía, yo no voy a capturar a los demás. Y como hemos visto ya varias veces aquí en Los Magios, la meta tienes que, como diría Cersei, en el Juego de Tronos, lo ganas o te mueres. O sea, necesitas eliminarlos, pareciera. ¿Qué es lo que pasa? Mientras esos cabrones están ahí queriendo negociar con todo, llega Lenin, que estaba exiliado, financiado por los alemanes, como ya dijimos, una pinche jugada maestra. Le dan una feria, le dan un tren, órale, váyase a repartir pancartas. ¿Y con cuál arma va a hacerlo? Con el populismo. Era la división de estos 2 poderes, nada más para mencionarlo, dentro del Partido Rojo, los bolcheviques de Lenin y los belcheviques. Sí. Eran la diferencia, los que tenían una forma. Había unos que eran eran más moderados que los bolcheviques. Eran los bolcheviques, exactamente. Porque inclusive cuando llega Lenin, los bolcheviques eran la minoría. O sea, ni siquiera era una representación que significara mucho. Güey, se me olvidó pegar el dato, pero eran como 20,000 cabrones. Poquísimos. Y al final, cuando termina todo este pedo, ya era una cosa de planeaban reducir solo el ejército de 3 millones a 1 millón. Imagínate. A esta sección del partido. Estaba muy cabrón. Sí. Con una sola arma, el discurso. Un discurso populista, pegándole a la gente de no, ni madre, la tierra es tuya, el pan debe ser... Cuando la gente hacía horas para comprar pan, para financiar la guerra, el zar Nicolás había inflado, tenía que imprimir muchísimos rublos. Obviamente había una inflación de la chingada. Y como tus soldados eran los campesinos, pues no había comida, cabrón. Entonces estaba muy, muy cabrón. Y llega con ese mensaje. Dato curioso. Bolchevique, medio, voy a decirles una burrada, pero en esencia es así. Significa o se traduce como la mayoría.
Imagínate, güey. Entonces, cuando él habla, lo que los bolcheviques quieren, lo traduces y lo entiendes al ruso, es lo que la mayoría quiere es esto. Marxistas. Marxistas, sí. ¿A qué voy? El discurso, güey, las palabras. Claro. Haciendo su ataque desde donde sabía, dando ¿Y qué pancartas. era menchevique? ¿Eh? ¿Y qué era menchevique? No, eso sí no lo sé. ¿Qué es? Las minorías. ¿En serio? Las minorías, cabrón. Ah, ok. Porque, y era así se denominaban ellos. Así se... Contrario a las mayorías bolcheviques. Mira qué cabrón, y qué tontos, qué poco estudiados tenían el poder de lo que significan las palabras. Dentro de ese discurso de Lenin, una de las cosas, la idea, no la palabra como tal o la frase, pero que estaba muy arraigada ya en este movimiento, era que solo el comunismo era la vía para darle la felicidad al pueblo ruso. Buenísimo. Entre tantas, ¿no? Así es. Pues Pero bueno. la idea de que esta es la única vía y es así, tiene que ser así. El gobierno tradicional, el gobierno provisional es un blandengue, no quiere gobernar, entonces hay alguien que quiere gobernar, Lenin está con su pinche pelea, pero obviamente lo que queda de la burguesía dan un último, bueno, no un último, todavía van a tener otro, pues un kickback de lo que queda de los zaristas, un kickback de lo que queda de la derecha, si quieres decirlo, de la nobleza, de la burguesía, y con el general Kornilov van a tratar de tomar San Petersburgo, un golpe de estado para imponer una dictadura militar. El cabrón fue diciendo, no, ni madre, esto tiene que ser una dictadura militar para tener un control en las áreas como lo teníamos en las viejas tiempos de los zares, pues obviamente prometiendo prebendas a la burguesía. Le dan su feria, va a tomar San Petersburgo. El gobierno provisional no tiene cómo defenderse, es un pinche gobierno mal organizado, un ejército mal organizado, fracturado con muchas... Y los que salen a defender en ese momento, los que están ahí y los que están armados porque son radicales, son los bolcheviques. Y los bolcheviques ahí yo creo de esas cosas que dices, será el destino, será la condición, la coyuntura, una de las coyunturas más cabronas, repelen esta primera intentona de Kornilov, apostados en posiciones estratégicas. San Petersburgo era una ciudad bien planeada para defensa también. Entonces, con un puñado de bolcheviques pueden repeler a Kornilov y después les va a servir para negociar con el gobierno provisional, las perlas de la Virgen. O sea, van a empezar a ganar más adeptos, la gente va a empezar a creer en ellos, va a empezar a ganar muchísimos adeptos. Y es donde empieza a nutrirse realmente el partido bolchevique. ¿Qué es lo que va a pasar, güey? Ya después, en la revolución de noviembre... Bueno, yo ya me voy a pasar hasta la revolución de octubre. No sé si traen algo antes de eso. No, dale. Los bolcheviques, después de esta defensa del gobierno provisional, pues la gente dice... Estos son los defensores de la revolución, cabrón. Estos son los que realmente... Y aparte son los que nos están diciendo que nos vamos a ir a la verga ya de la guerra. Ya no va a haber guerra, la tierra va a ser para nosotros. 3 puntos que promete Lenin en su revolución. Reparto de tierra, la paz con Alemania y la creación, que va a ser su punto estratégico, de la milicia obrera. Empieza a tener un ejército bastante... El gato que les mandé. Creo que necesito un ejército. Oh, creo que necesito un ejército. Me parece que ahora las condiciones me obligan a tener un ejército. Pues así es. Empieza la expansión militar. Para esto, creo que nos lo habíamos brincado. Cuando va a haber la defensa, hay una de esas perlas de la Virgen que les pide los bolcheviques al gobierno es la liberación de los presos. Uno de esos es Trotsky. Y Trotsky es el que va a hacer que gane, güey, la revolución. Va a ser el estratega, va a ser la mente brillante de la estrategia militar de los bolcheviques. Vamos a la toma de Palacio. La revolución de octubre. ¿Traes algo o le doy?
¿Qué? Lenin y Trotsky organizan el Congreso Revolución para acabar las revoluciones. La guerra que acabe con todas las guerras. La Revolución de Octubre. Vamos a... Conquistan el Soviet de San Petersburgo y la capital. Comunismo para la felicidad rusa. Practica ideas marxistas. Sí. Expropiar tierras y distribuir. Pero el 95% de las propiedades en manos del Estado. Sí. La dictadura del proletariado. Todo colectivizado entre octubre y marzo, centralizado a manos del gobierno. Empieza a hacerse su ejército, empieza a hacerse sus instituciones, empieza a hacerse su dinero, empieza a apropiarse de todo lo que es ejercer el gobierno, y hace algo también, una de esas jugadas maestras. Va a crear la Checa. ¿Qué es la Checa? No sé si escucharon algo de la Checa. La novia de Checa. La Checa va a ser la organización, el FBI, la CIA, como quieras decirlo, de inteligencia del grupo elite de los bolcheviques. ¿Qué va a hacer? Va a infiltrarse en todo, va a espiar a todos, va a hacer juicios sumarios, va a torturar gente, va a asegurar el poder. ¿Cómo? De manera violenta. Ahí es cuando empieza su radicalización de la teoría marxista. Marx y Engels proponían una revolución no violenta, una revolución imparable. Ya dijo ¿Sí? Hay varios tipos de revoluciones. Hay varios tipos de revoluciones. Lenin, ¿qué hace? Va a asegurarse todos los recursos, toda la información, y va a simular unas elecciones, el hijo de la chingada. Va a pedir unas elecciones, ¿está bien? Tenemos estos, yo nada más represento a los bolcheviques, que a pesar de que somos la mayoría y tenemos la razón, vamos a hacer unas elecciones y vamos a darle la oportunidad al pueblo de que nos elija democráticamente. Lo hacen y pierde. No mames. Pierde las elecciones. Qué mal pedo. ¿Y qué es lo que hace? Como ya tiene el ejército, como dice, chinguen a su madre. Disuelve las asambleas. No mames. Las disuelve las asambleas y comienza una guerra civil. La guerra civil rusa. Por haber dicho, está bien, vamos, yo voy a acatar lo que diga el pueblo. El pueblo medio lo manda a la verga porque sí tenía muchas ideas muy radicales. Pierde las elecciones. Comienza esta guerra civil. Se crea el ejército blanco, que es una parte de esta intentona burguesa todavía, de lo que quedaba del zarismo. Pero va a haber un ejército negro, que es la parte de Ucrania. Va a haber un ejército verde, que son los propios campesinos organizados contra todos. Contra chinguen a su madre. Ya no me van a robar mi siembra. Ya no me van a reclutar. Ninguno de los... Todos chinguen a su madre. No van a cometer atropellos. Sí. Entonces hay una guerra civil de todos contra todos, muy cabrón. Que con suerte y con muchos movimientos muy inteligentes de Trotsky, que es el que lo propicia, va a ganar poco a poco el ejército rojo. Entonces, si tiene... Déjame, Sí. una pequeña anotaciones que hice sobre esta parte, ya cuando Lenin no reconoce aquí la derrota. Sí. Dice, cuando comienza la guerra interna de un hombre, cuando comienza a tener más poder, Sí, güey. la propia guerra interna. Y aquí en esta guerra civil, ahí se convierte en un régimen unipartidista. Unipartidista completamente. Fíjate, escucha lo que voy a decir. O piensas como yo, o estás fuera. Y si estás fuera, vendrá la maquinaria del Estado a reprimirte. El ejército rojo, en este caso. Hay que pensar de una sola manera. Pretendía, decía Lenin, hacia el marxismo. Todo lo controla el Estado. Este es un gran pecado de la izquierda y de la derecha, lo dicen algunos analistas. Esa burocracia partidaria de la sociedad ideal que nunca funciona. Lenta, ineficiente. Sí. De todo esa autocracia y esa parte, chinga su madre. Está todo bien. Todo bien. Y esa parte El cuaderno absorbió el golpe. Esa lentitud de la burocracia y esa autocracia como la de los zares o como esta que vemos aquí, que todo pase por un solo hombre, cada decisión o cada parte, o por un solo pensamiento. Por un solo pensamiento. Por eso es por lo que
yo chingo mucho a veces con el tema del marxismo. No hay un solo pensamiento, no es solo un solo movimiento, una sola idea idealista. Un solo cabrón. O una sola filosofía. Tienen que ser un conjunto de programas, de sistemas, de hombres, de pensamientos, de un modelo muy distinto al que siempre se ha pensado. De siempre. Aquí vemos en la derecha o en la izquierda. En todos, exacto. De siempre cuestionarte, de siempre estarte probando si está funcionando. Que es lo que hemos dicho aquí, tú y Así yo, es. todos, de los candados, de un solo hombre, de un solo partido, Así es. Bueno, dos particularidades, dos temas. Uno en particular que le quería contar a Mr. Davo. Cuando están en las pesquisas, obviamente es cuando va a morir muchísima gente. Va a haber una hambruna porque hay inflación, no hay producción. Van a morir aproximadamente 5 millones de personas solo por la hambruna. Unos tantos más por las epidemias, unos tantos más por las propias batallas, la muerte. Dos particularidades. Obviamente están exterminando y acabando y matando todo lo que huela a antiguo zarismo. Uno de ellos es un abogado, cabrón, que aquí tenía el nombre y ya se mojó con cerveza. Es el abogado Ozzy Bernstein. Ese cabrón era uno de los más grandes jugadores, era un gran maestro en Rusia. Era un muy buen jugador de ajedrez. Uno de los cabrones ejecutores, uno de los no sé cómo les dices, pues de los ejecutores, de los que están en las prisiones y que los van a eliminar, lo reconoce, cabrón. Y en una jugada que ustedes juzgarán, lo reta a una partida de ajedrez. Si gana, si puede ganarle a él, lo perdona y lo libera y recupera su vida. Obviamente si pierde, pues lo va a matar. Jugar contra un gran maestro, no sé si se consideraba muy bueno o si simplemente le estaba regalando su libertad por haberlo reconocido. Obviamente juegan y recupera su libertad, lo ha de haber ganado, no tengo el dato exacto, pero gana la partida. Inmediatamente se va de Rusia, se va hacia la civilización, cabrón. Pero pasa esa particularidad. ¿Y cuál va a ser el punto culminante de asegurarse el poder? La muerte de la familia real. Lenin, hasta ese momento, que es en 1918, los tienen prisioneros por 4 años. Los tienen prisioneros en una mansión. No los tenían... los tenían, como estaban acostumbrados, los tenían... Una jaula de oro. Los tenían ni siquiera una jaula de oro. Era una casa, una bonita casa, pero una casita para 11 personas. No los tenían en muy buenas condiciones. No los trataban... A los Romanov. Nicolás era pariente del rey de Inglaterra, que es George, no me acuerdo qué número. Los dos fueron nietos de la reina Victoria. Entonces, era su pariente, era su primo, sí. No me acuerdo. Y del de Grecia también. Los Romanov les pidieron, güey, les rogaban a sus primos que les hicieran el paro, que les dieran asilo. Nada más era, yo me escapo, güey, llego y nomás no me entregues. Aquí tenme, güey. George le dice que no. George lo niega porque le causaría el pueblo inglés los consideraba unos tiranos a los Romanov. El pueblo inglés no le hubiera perdonado al rey George que les hubiera dado asilo. Y el rey los manda a la chingada y ahí eso era hasta cierto punto correspondencia oficial. Entonces ahí está cabrón, güey. Y seguramente el rey George pues lo hizo pensando que Nicolás, de estar en su lugar, hubiera hecho lo mismo, güey. Probablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lenin sabe que no puede conservar ni los símbolos y manda a matar a los Romanov en su casa donde los tenían recluidos. ¿Tienen la historia? Québratelos. ¿De quién? De la muerte de los Romanov. Lo que te conté hace rato, de que habían mandado 11 soldados a matar a 11 de los Romanov, incluido el zar, la zarina y los hijos. Pero fueron engañados. ¿Quiénes? Porque les dijeron que los iban a relocar. O sea, que los... Reubicar. Ajá, reubicar. Ajá.
Ah, como a Madero y a su carnal. No, presidente. Sí, no mames. Nomás lo vamos a llevar a la cárcel, presidente, ¿cómo cree? Entonces llegaron los soldados en la camioneta y estos güeyes La dijeron... camioneta. Bueno, pues en una camioneta llegaron los soldados, se bajaron y dijeron, a huevo, ya. En una Cheyenne. Ay, güey, pues en un carruaje, pues, cabrón, no sé. ¿Qué pasó? Llegan los cabrones por ellos y ellos piensan que ya se van a salvar. Pero los mataron, o sea, los fusilaron. Los juntaron a todos en la sala con sus maletas y todas sus cosas. Les dijeron, no, sí, júntense en la sala. Fue en el sótano. Y bueno, en el sótano. Y los juntaron y los acribillaron. Sí. Y pues sí me gustaría también contar lo que pasó con sus restos. Sus restos fueron... Déjalos mato y tú me dices qué pasa. Espérate, con no, su bueno, está bien. Si quieres Sí. el ratito. Porque no solo los juntaron, como bien decía Mr. Bulk. Mandaron agarraron como puercos. obviamente, no. Sí los engañaron, sí les dijeron los vamos a reubicar, pero los mandan a todos al sótano. Obviamente cuando los mandan al sótano saben ya que no los van a, ¿sabes? Aquí nos van a reubicar. Muchas historias. ¿En serio? ¿En serio? Eso tóxico. ¿Por qué todas las paredes tienen plástico cubriendo? No, Y esas tumbas. Y esas tumbas. Pinches hoyos ahí. Y esos cuchillos. Exactamente. Las historias, hay de todo en las historias. Las historias dicen que no se atreven ya al momento, ya no se quieren atrever, se tienen que embriagar, embrutecerse para los soldados para poderlos, y lo hacen de una manera... niños, güey. Era matar a O sea, todos. era Era ser la montaña y agarrar al niño y estrellaron la pared. Ah, no digas Pero eso. primero- Wow, pues Nos van a así, censurar. así es Game of Y los Thrones, niños güey. al final. Sí. Entonces, una de las historias es que las princesas en las primeras ráfagas sobreviven, como bien dijo Mr. Davo, por las joyas. Les rebotan los... Les rebotan, las protegen los diamantes, quedan medio vivas. Obviamente las rematan al instante. Sí, una historia brutal, güey, no mames. Bayoneta y la chingada acaba que ya muéranse y que un desmadre. O sea, no me quise ya meter a ver más detalles, pero hay toda una pinche investigación y está el tema que quería contarles el Justin de dónde acabaron sus restos y la chingada. Porque es todo un tema, cabrón. No solo son los pinches cuerpos, es la idea, la imagen de otra forma de poder, de otra forma de gobierno, donde el símbolo. ¿Dónde enterramos a estos cabrones? Como con Villa. Como con todos, como Le un vayan a pinche- hacer ahí le van una a hacer puta un monumento iglesia, y es mantener viva la idea. Matarlos también es un arma de doble filo. Como con Osama Bin Laden. Exactamente, está muy cabrón, güey, brutal el asesinato. Ya hablamos ahí de Nicolás, pero todos estos personajes son extraordinarios. ¿Quieres decir dónde están Sí. sus restos? Hasta la década de 1990 fue cuando el gobierno de Inglaterra regresa a tener relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña. Hasta los 90s fue cuando la primera vez que un jefe de estado ruso pisó suelo inglés. Es que sí. Hasta los 90s. Llega pues este cabrón, el jefe de estado de Rusia, a la Gran Bretaña, y el vato decía insultos a la reina en ruso. ¿Quién fue? O sea, ¿quién era el jefe de estado? Sí. Ay, no me acuerdo, Gorbachev. ¿Gorbachov? Algo así, no recuerdo. En los 90s. Sé que fue en la época de los 90s. Va este vato y empiezan a crear relaciones. Están en la cena y el vato les promete ayudarlos a encontrar los restos de los Romanov. Entonces ellos dicen, no mames, eso sería un gran avance. O sea, sería un Gorbachov era moderado. muy gran avance, ¿no? Y El que la suelta, güey. y el vato en la cena, hablando en ruso, maldita cerda de mierda. Sí, güey, pero el vato en ruso y la reina, o sea, él pensaba que no lo entendía. Ya sé. Bueno, no sé si al 100% o no, pues, pero el vato insultándole la chingada. Regresa a Rusia y curiosamente encontraron los cuerpos
de los Romanov, les hicieron las pruebas de ADN y todo el pedo. Curiosamente, el familiar vivo más cercano de ellos era el esposo de la reina. Entonces le dijeron, güey, tú eres el familiar vivo más cercano, necesitamos tu ADN, güey. Esos perros. Los llevan a Rusia, güey. O sea, va por primera vez en muchísimo tiempo la reina y el rey de Inglaterra a Rusia. Hacen todo ese pedo. Sí son los Romanov. O sea, neta, pero años después. ¿Cuántos años pasaron desde que los mataron hasta que encontraron sus... Hijo de 1918. 1918, no fue tantísimo. O sea, pues sí, casi... Sí. 70 años, cabrón. Hay semanas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasa una década. Todo un cuento con los pinches Romanov, cabrón. La verdad es que vale la pena solo ver esa historia. Solo la historia de ellos, ¿verdad? Está cabrón, está cabrón. Pues se van a pagar. Febrero de 1918 se retira Rusia de la guerra. Una de las pinches cosas que habíamos estado pidiendo desde el principio. ¿Sí estás grabando, güey? Te pases de verga, güey. Ya no escucho mi voz. No, Antes sí se escuchaba. Sí. Sí se escucha. Me voy ahorita. Lo bueno que estaban hablando otros. Después de soltarte un verga. Yo creo que lo veremos en unas par de semanas. No ves el vergazo todavía. Comienzan guerras internas. 1918, guerra civil. Opinas como yo, te cae el ejército ruso. Exilado a Siberia o peor. Lo que le hicieron a él ya haciéndolo. Ah, sí. Está aplicándola. 1922 se crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La URSS. Estado burocrático, la élite del Partido Comunista controla todo. Ya la pinche historia que ya vimos. Sin embargo, atraso importante contra sociedades europeas. Pues sí, por el desarrollo industrial que ya tenía la Europa en ese momento. La historia sigue y sigue y sigue. Pregunta, perdón, rápido. Nada más recordando con lo de la guerra mundial, güey. ¿Creen que Rusia fue el más afectado? ¿De quién? ¿De la De la Primera Guerra, sí. No, pues... O sí, realmente sufrió más Alemania. Alemania, después, si ves que después va a perder la segunda. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Pero la comparación de industria que tuvo Alemania. No, la primera guerra la ganan los alemanes sin pedo. Yo creo que sí. Imagínate, les permitió así de rápido rearmarse. Y otra o vez alguien que pierde no se rearma tan rápido, no impulsa la potencia industrial que fue la Alemania para la Segunda Guerra. O sea, por un momento están manteniendo dos. Por eso lo que yo te decía, entonces, Las drogas. en drogas. realmente, las drogas. Entonces, realmente, Rusia, si tú lo pones a pensar en cuestión de desarrollo, fue el que perdió también, güey. Fue el que más. Rusia ya iba perdiendo, güey. O sea, Rusia era el primo que iba atrás. No me dejen! Bueno, esa era mi paréntesis. Sí. Pues conclusiones, ¿viste? Quiero, si me permiten, Sí. hay una anotación que hice. Dice, Lenin era muy, muy bueno mintiendo. El discurso. Bla, bla, bla. Vendía la idea de la república e idea de un zar protector. Su partido se volvió hacia el poder absoluto. Falto de revisiones de su propio comportamiento, independencia judicial y de prensa. No existió una oposición política. Hubo siempre una tendencia de llevar el poder al absoluto. Lo veremos más adelante con Stalin. Creo que otro capítulo tendrá que ser de Stalin y de Trotsky. Hablar de este cabrón de Trotsky y de Stalin amerita. Pero para no extenderme en el cierre, creo que la importancia, yo no lo había identificado, de hablar de la Revolución Rusa, porque incluso Lenin está catalogado como uno de los mayores revolucionarios del siglo XX. Ideólogo. E ideólogo. Aquí nace, no solo en Rusia, una idea que viajó por el mundo. De Marx, de Engels, y se le llegó a llamar el leninismo, del comunismo y el socialismo, y de estas ideas de revolución y de un nuevo modelo. Bueno o no, ya lo veremos adelante en la historia del mundo,
Pero yo sí coincido en el pensamiento que les decía de cualquier ideología política o de un solo hombre, pues no puede ser absoluta, no puede ser solo una autocracia, el pensamiento de alguien o el pensamiento hacia el colectivo de los que se suman conmigo por intereses siempre, del poder, por supuesto, a la conveniencia, pero en algún momento, y ya lo hemos visto, como cada cosa ningún imperio, ningún emperador ha durado más. Todo se va a acabar el imperio, se acabó el romano, se acabó el de los mongoles, el de los chinos, el de los griegos, el de los que tú quieras pensar. El de los mexicas se acabó, cabrón, con los españoles. Se va a acabar el imperio yanqui. Más tarde que temprano. De hecho, no es si sí o si no, sino es cuándo. ¿Quién va a tomar el nuevo poder en el mundo? Serán los chinos. Y se va a acabar. La pregunta es, ¿los yanquis lo dejarán por las buenas o seguirán por las malas? Pero todos... Que la mano del... Todos se han acabado y todo pensamiento se ha ido de este mundo. ¿Por qué? Porque no puede haber un absoluto. Porque somos plurales, porque somos un chingo. Y porque imponer tu propia idea puede ser muy buena y puede ser muy chingón. Pero yo soy de la idea de que tiene que... Y no como una utopía, sino construir con todas esas... Es muy complicado, por supuesto. Ya estamos hablando de otras cosas muy profundas y no sabemos si va a suceder. Pero particularmente del comunismo, pues sí creo que... Tanto la izquierda, como lo dije, la izquierda y la derecha tienen ese error de... Todo tiene que... De esa burocracia tan... De pasar por un hombre o pasar por tantos pinches filtros y hacer todo nefasto y más tedioso lo que se puede volver, ¿no? En vez de ser eficiente, de ser eficiente, de delegar, de trasladar, de lo que he dicho aquí en otras ocasiones, me preparo para ser y dejar de ser y abrirme a las nuevas generaciones. Las nuevas ideologías. Pero pues no va a pasar hasta que alguien dé ese parteaguas o ese ejemplo, y lo cual, estando en el poder, es muy complicado, ¿no? No cualquier hombre o no cualquier partido. Juárez, todo. Incluso tú lo querrás hacer, pero ¿te lo permitirán? A ver, güey. Con eso cierro. Eso tienes que generar. Gracias. Ya rápido, nada más para concluir. Ya lo hemos visto. Sí, creo que a lo largo que hemos compartido estas historias, estas anécdotas, esta información con ustedes, hemos notado que el poder está para ejercerse, pero también hay que dejarlo ir, ¿sí? Lo que decía aquí mi compa Bulky, ¿sí? Hay que estar preparados para hacer y dejar de ser también. Es muy importante, eso está muy, muy cabrón, porque ya en el ejercicio del poder, güey, es muy, muy diferente. Sí, es seductor, ya lo mencionábamos en otros capítulos también. Entonces, mira, pues si podrían hacer ahora sí que un recuento de todas estas historias, todas tienen el mismo final, cabrón. Se va a acabar. Bien lo mencionó otra vez Bulk, ¿no? O sea, va a llegar un momento que en otras generaciones van a pensar de una manera diferente porque la sociedad evoluciona cada día, ¿sí? Un día pensamos en hacer una república y luego después en hacer un gobierno político, ¿no? De ¿cómo se llama? Democrático. Sí, democrático. Entonces, así a lo mejor más adelante, quién sabe, a lo mejor la democracia ya no nos vaya a funcionar, vayamos a cambiar, no lo sé, el tiempo lo dirá, la historia lo dictará, las nuevas generaciones lo decidirán también. Entonces, pero bueno, espero que les haya gustado este tema, muy interesante. Como podrán haber notado, no fue una de mis mejores participaciones.
Pero bueno, espero que les haya gustado. De verdad, yo siempre disfruto. Gracias por todo su esfuerzo y su estudio que ponen. De verdad, mis compañeros y hermanos magios. De verdad, los admiro, aprendo mucho de ustedes. Le comentaba precisamente hace rato a uno de mis hijos. Me mencionaba que a pesar de que ya no voy yo a la escuela, sigo aprendiendo todos los días y bueno, este espacio me ha permitido seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos nuestros podcast escuchas. ¿Quieres hablar? ¿Cómo quiero? Pues, ya lo dijimos, una bonita historia del poder, como casi todos los sucesos históricos que hemos relatado, de ejercer, lo dijiste de manera, el poder se ejerce, pero también Se suelta. quema, como que quema, hay que moverlo, hay que pasarlo, como el balón. Tú lo mencionaste, ¿Cómo? perdón, antes de interrumpirte. Sí, sí. Nada más para me acordé y me gustó muchísimo lo que pusiste en el chat de los magios, güey, que es el movimiento, cabrón, porque Hay si que no hay moverse. movimiento, güey, se pudre a la verga, güey. Se pudre y lo que se pudre Perdón, se muere. sigue con Sí. tu cierre, disculpa. Entonces, un relato del poder, obviamente trascendental en la historia mundial. Esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, o bueno, más bien, esto cambió la historia para siempre, obviamente. Y vemos cómo esta historia del poder hacia la concentración, hacia la dispersión, hacia qué hacemos con el poder, cómo lo ejercemos y cómo la misma historia de Star Wars, ¿no? Este dark side, ejercerlo de manera déspota y de manera dictatorial. Sí. Tiene consecuencias, pero tiene la particularidad de ser mucho más eficiente, mucho más rápido, ¿no? Ahí es donde rompe, por ejemplo, Lenin con Marx, en el que no, ese es ya, y tienes que asegurarla y mátalos a todos, porque el fin justifica los medios, ¿no? Yo creo que ahí se le ve mucho este tinte de pensamiento leninista. Entonces, uno es solo el inicio, la revolución, es solo el inicio de esta transformación que va a transformar el mundo. Esto es un inicio que comparte tiempo inclusive. Era una oleada de pensamiento. Eso es algo que a mí siempre me ha inquietado. Es como este péndulo en ciertos momentos se ve como mucho más... Más lento para el otro lado. O más álgido también. En unos momentos se ve muy activo. No sé cómo decirlo. Una frase de Lenin que me gusta mucho. Dice, hay semanas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasa lo de una década. Es por así, más o menos así. Ya dijo otra burrada. Pero tiene toda la razón. Hay momentos, hay coyunturas, hay situaciones que la tienes que ver, que pareciera que la vida te puso ahí, güey, porque las condiciones, obviamente tú las buscaste, son consecuencias, pero dices, como diría la canción, tanto tiempo, tanto espacio y coincidir, cabrón. Y que yo la vea y yo creo que podría ser uno de los justificantes a la hora no mames, tanta gente, ¿y yo? Te la empiezas a creer. ¿Yo? Imagínate tanto, y yo, a mí me toca esta condición. Y lo hemos visto y lo veremos después. Pasan muchas de las figuras. Este llamado entonces es mi destino y yo soy elegido y no lo puedo hacer mal. Pregúntale ahorita a Macron que si hay Sí. semanas donde pasen cosas. Está cabrón. Entonces, mis hermanos, muy contento también de compartir con ustedes, de que tengamos ya esta bonita costumbre de seguirme nutriendo de cada uno de ustedes, de que me permitan hablar y compartir, que es algo, y contar historias, que es algo que nos gusta. Lo decía hace mucho con un amigo, es de hacer ñoños y hablar de ñoñadas, de solo ser y de existir en este espacio. Muchas gracias por tercera temporada, muchas gracias. Vamos a pasar con Mr. Don Davo, que nos dé el cierre. Muy chingón todo este pinche cuento, güey. Yo cerraría con un par de historias para reflexionar y unas bibliografías bien perras, güey. Nicolás II, una de sus frases: no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo. No sé nada del arte de gobernar,
Ni siquiera sé la forma en que debo hablar a los ministros. Digo que era uno inútil. No sé de política, relaciones internacionales y asuntos internos, pero no era un inútil. El güey era muy versado en temas militares y la chingada. Aprendió para lo que aprendió. Bien dijiste que era un proyecto a muchos años y el güey tampoco era pendejo. Ahí estaba el cabrón. Algo sabía. Algo sabía y estaba haciendo la de esa. Era un Romanov, güey, exactamente, güey, eso lo dice todo. No soy experto en relaciones internacionales y asuntos internos. Tú eres cabrón. ¿Tú aquí te la jugabas? Hay cabrones que ni quieren estar. Él no quería ni estar. Le tocó. Fíjate, una buena característica para alguien que ejerce el poder, el medio, a ver. No, escucha esto, güey. Que vaya más para allá, Voy- que ruede. Voy a repetir el Richard dio una muy buena conclusión, pero se la voy a repetir nomás, la voy a contar más. Lenin captó al pueblo ávido de paz y a la clase obrera campesina mayoritaria. Radicalismo y unidad en su dirección. En la cabeza hay radical, hay un populista, Tengo unas frases bien perras, güey, de este cabrón. Mencionaron muy brevemente a Rasputín, Casanova, Fouché, arribista político, atleta sexual, juguete de las damas de la alta sociedad moscovita, sanador, vidente. En la Rusia de los últimos aires, uno de esos pinches personajes que juegan papeles que tienen consecuencias. Un extranjero que llegó del quién sabe dónde, de la nada. Un Che. Las pinches... Ahorita vas a ver, un cabrón. Che. Ahorita vas a ver, con esto empiezo. Alcanzó la cima del poder. Consiguió morir y vivir rodeado de misterio. Hijo de su puta madre. Bibliografía. Rasputín, los archivos secretos de Edward Radzinsky. Ares y mares. Habla un poco de la historia con documentos y la chingada. Testigos, fotos. Tiene un chingo de fotos del cabrón. Sí. Le di una ojeada. Está muy interesante, güey. La historia de ese cabrón. Ahí, dice los secretos de ese cabrón hasta ahora. Aquí ya están, cabrón. Aquí ya los tenemos. Está interesante, pinche Biblia, güey. Pero muy interesante. Seguro vale la pena. No lo he leído todo. Al entrar en la guerra, el zarismo hizo el regalo más espléndido a la revolución. Lenin, 1914. Quería la revolución con todas sus fuerzas, ese cabrón. Eso era su pinche proyecto. Ahí lo voy a mencionar nomás, pero hay tanto que hablar de ideologías y de pensamientos y de cabrones. Mencionaba Marx, la economía regula la forma de vida y de pensar de la misma sociedad. La apropiación de la riqueza. La revolución busca un estado obrero y sistema comunista, sociedad sin clases sociales, un paraíso en la tierra. Esa es la pinche idea filosófica de esa madre. De Marxismo. Ya dijimos, ahí la práctica llega. Hablaremos del marxismo. Propaganda bolchevique masiva y eficaz. Lenin no dudaba en revolver nihilismo, populismo y marxismo. Citaba a San Pablo, quien no trabaja no come. A los jacobinos franceses, P. o Chumier, guerre au château. Pasa las chozas, guerra a los castillos. Todo el poder a los soviets. A todo les daba el cabrón. Les tengo esta cita, güey. Aquí está, güey. Está perra, les vamos. Me suena. Escucha esto, güey. Este está perro, este es de aquí, güey. Está bien perra, güey. Dice. Sí, sí está, ¿no? El marxismo, ni en su forma leninista, tenía que ver con el desbordamiento del viejo fondo anarquista del pueblo masivamente rural. No para que la tirara. Rusia era un gran país aún agrario, con proletariado. Con proletariado poco numeroso, de manera que la revolución, la verdadera, la social, no se hizo contra el capital o la burguesía, sino que fue la revancha de los barbudos, de los campesinos, contra todo lo que no era pueblo. La doctrina de la lucha de clases no explicaba bien la realidad rusa, pero estimulaba el oído y el resentimiento despertaba entre las masas el deseo de exterminar todo lo que llevara saco.
No se trataba al principio de hacer triunfar el comunismo, sino de hacer triunfar la revolución. Para eso había que destruir un Estado y una sociedad. El pueblo fue el aliado de Lenin al encargarse de esa obra de destrucción, simbolizada por el incendio y el saqueo de los nidos de la nobleza, las casonas señoriales en el campo. Lenin fue el revolucionario por excelencia. La revolución no lo llevó al poder. Él la hizo y cuidó que se desarrollara hasta el final. Todo lo demás es el conjunto de compromisos y de medidas dictadas por las circunstancias para que sobreviviera la revolución. Viva la revolución. Bueno, termino. ¿Cómo se piensa y cómo se aplican estos modelos? Similitudes, espiritista como Madero el zar. Las sociedades se matan por el poder y hay héroes, hay esos personajes o villanos. Solo aquí juegan el pinche papel esos los soviets, se me hacen muy interesantes. También se repite en todos lados el personaje, es el descontento social de cabrones. No le pongas un nombre, güey. Personificado, güey. Sí, los llamamos soviets. O sea, Somos un puño de cabrones, a ver, inconformes. No somos Hidalgo, somos los soviets, un puño de cabrones. Se repiten los héroes y villanos. Fidel, Batista, Zapata, Hidalgo, Lenin, Napoleón, Trotsky, Maximiliano, Juárez, Cuauhtémoc, Cortés, Díaz. Todos jugaron su pinche papel. Todos tuvieron que tomar esas decisiones y... Cabrón, los personajes que se la jugaron, cabrón, cómo lo hicieron. Ahí está la historia de estos güeyes, ahí empieza, como siempre. Ahí empieza una, termina otra, quién sabe. Pero una cosa que se me hizo chingón, le dijo el Richard, todo se acaba y todo se repite. Muy interesante. Chingón la historia de los rusos. Ahí va, ahí sigue. Ah, última biografía. Qué bueno que no se me olvidó, cabrón. Está perrísima, güey. Libro Las puertas de Europa. Sergi Plokhy, Editorial Península. Es la historia de Ucrania, güey. Y de Rusia y su pinche contexto y por qué existe la nación. Una cosa muy interesante para entender el conflicto actual. Lo dijimos muy vagamente. Viene desde Crimea. Está muy interesante. El ejército negro eran los ucranianos hasta cierto punto y los traicionan los bolcheviques. No, está cabrón. Es la historia de un pueblo. Con Crimea. Seguro. Está muy interesante. Seguro vale la pena. No lo he leído. Pero seguro está muy interesante. Y bueno, gracias. Pinche ejercicio chingón. De ya un chingo de capítulos. Tercera temporada, amigo. A huevo. ¿Eres algo, mister? Cabrones, nuevamente muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Como dicen todos ustedes, Puta madre. esto ha pasado en todo el mundo, ¿no? O sea, pasa en las películas. Pasa en TNT. Pasa en TNT. Exactamente, güey. O sea, es algo repetitivo. La historia tiende curiosamente a repetirse una y otra vez. Entonces, pero esto es muy interesante de contar, pues, por sus peculiaridades que tuvo, ¿no? Creo que Rusia actualmente es un país que tiene una historia muy cabrona. O sea, es uno de los países que tiene una de las historias bélicas más fuertes, ¿no? Pues no por algo son el país más grande del maldito mundo, ¿no? O sea, son los cabrones que tienen más territorio y a pesar de... O sea, hay territorios que perdieron, que hoy en día están en conflicto con ellos. Hay territorios que estuvieron en conflicto con ellos, que ya eran parte de ellos. O sea, es un país que hasta la actualidad no ha parado de estar en guerra. Imagínate. Entonces, está cabrón. Es como, por ejemplo, México. O sea, México también es un país muy bélico, güey. O sea, aquí México estuvo en guerra hasta con Estados Unidos, cabrón. O sea, tuvimos guerra con ellos, peleamos contra ellos. Contra los franceses. Perdimos territorio, güey. Muchísimo territorio. México era muy grande, también no igual de grande que Rusia, pero México era
Es. Un país muy grande, cabrón. Todavía es un país muy grande. Para ser grande necesitas pegarse un tiro. Exacto. Y pues como ven, Bueno, está bien, no hay pedo. pues tristemente, como dicen ustedes, el poder a veces recae en gente que no le debe de tocar el poder. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tenía el derecho de sangre, de tener el poder, pero no era la persona más correcta para ejercerlo. Entonces ahí donde es como, o sea, eso lo pienso yo hasta en la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate que tú tienes muchísimos recursos, pero no sabes cómo usarlos. Pues necesitas a alguien mejor que tú para que administre sus recursos. Y eso es lo que faltaba, o sea, que la gente supiera delegar el poder a otras personas más expertas que tú en todas esas materias y tú simplemente ser la cabeza de eso, de todas esas personas que están administrando el gobierno por ti. Y nada más pararte ante el pueblo y darles esperanzas y darles un discurso progresista. Cabrones, todo va a estar bien, nos va chingón, chingada, eso es lo que el pueblo quiere escuchar, cabrón. Simplemente que les des garantías, que les des derechos, que les des libertades, que les des esas cosas. Ya lo permitieron. Y delegar el pinche poder, cabrón. O sea, no ser abusivo del pinche poder. Hay espacio para todos. Pues no mames, nomás el 90% de la población, güey, eran puros campesinos. Pues, cabrón, tienes que también difundir el conocimiento. O sea, no nada más que se lo queden poquitos. Tienes que difundirlo, la cultura, para que la gente tenga más cultura, sepa más cosas, pueda tener un diferente modelo de pensamiento, evolucionar, educación. O sea, no nada más tener al pueblo muriéndose de hambre, trabajando por ti 14 horas diarias o 18 horas diarias o una jornada interminada, y muriendo la gente, cabrón. O sea, ahí es como la canción dice, hay genios que mueren en la sombra sin saber que lo son. O sea, tanto genio, tanto potencial que se pudo haber explotado, lo estás desperdiciando, lo estás dejando que sea masa. Y la neta eso lo terminaría. O sea, un país tan grande, dejarlo que sea masa, qué estupidez. La verdad. Harrison, ¿tienes un comentario? Ok. ¿Cómo no? Entonces, solo les haría una pregunta antes de decir Guido. Les haría una pregunta, no para que la contesten, para que se la pregunten. ¿Tú matabas a la familia real como a Maximiliano, o a los Romanov, o a Hidalgo, o al César, o los dejabas vivos como a Fidel? We do. We do. We do. We fucking do.